Buenas, hoy vamos a ver la vida y la obra de una gran pintora francesa, Rosa Bonheur, una de las primeras mujeres en desarrollarse profesionalmente en un panorama cultural muy complicado para las mujeres en esa época, que es Francia, París particularmente, en el siglo XIX, en el 1800. Yo soy Eugenia Viña, soy crítica de arte, artista visual y fundadora de la escuela MAF, Menú Arte y Filosofía, donde hacemos una introducción a la pintura a través de la filosofía e invitamos en todas nuestras clases a pensar la imagen, la construcción de la imagen a través del pensamiento y desde distintos marcos teóricos. En la clase de hoy particularmente vamos a ir a la Francia, como les dije antes, del siglo XIX, donde las prácticas culturales y el circuito de las artes visuales estaba limitado a los hombres, construido por varones para varones. Rosa Bonheur viene, por suerte, de una familia socialista, de vanguardia, feminista, que le da una educación muy abierta, lo cual le permite desde muy chica reconocerse en su sexualidad. Ella es lesbiana y tiene parejas durante toda su vida, mujeres. Logra conseguir permisos de travestismo, que era una práctica en ese momento en Francia porque las mujeres no tenían permitido usar pantalones, y como Rosa Bonheur pinta en el campo, en mataderos, en carnicerías, porque su vínculo es con los animales, en términos literales y también en términos poéticos, ¿no? El alfabeto de Rosa Bonheur se compone, vamos a ver en la clase en qué sentido, también casi psicoanalítico, se construye a través de los animales. Su vínculo con el mundo, no solo con la pintura, es a través de los animales. Así que los invito a ver esta clase y al final nos podemos encontrar. Me pueden encontrar en Instagram, en el canal de YouTube y en mi página web. Rosa Bonheur, pintora fantástica francesa del siglo XIX. El viaje hoy es a Europa, particularmente a Francia. Como siempre, intentamos una introducción filosófica a la pintura. La clase de hoy es un poco más corta, pero van a ver que vamos a pintar el paisaje de época para que puedan comprenderlos. Por supuesto, todos los derechos están reservados. Y acá la tenemos a ella, pisciana, como yo. Nació en Burdeos, en Francia, el 16 de marzo de 1822. Vivió 77 años, murió en 1899. Gran pintora y escultora francesa, ampliamente considerada en su propia época una de las mujeres más famosas del mundo artístico. ¿Cómo la catalogan? Figurativa, realista. Primer detalle, poético, psicoanalítico, como quieran llamarlo, el nombre. Rosa es un color, rosa es una flor, bonheur, en francés significa felicidad. Pintora de animales. Claramente es una pintora de animales, pero es mucho más que una pintora de animales. Lo que yo confirmé con mis estudios sobre las mujeres es que cuando las llegan a reconocer en la historia del arte, las meten en una cajita y ponen pintora de animal, pintora de bodegón, pintora de flores, pintora. Yo nunca escuché que digan de Monet, pintor de nenúfares, Cézanne, pintor de montañas. Así que, pintora. ¿Cuál es el tema de Rosa? No son los animales, es su propia identidad. Edouard Dubuffet, que le hizo este retrato que vemos a la izquierda, cuando ella estaba pintando el toro, el ternero que estaba a la derecha, que está a la derecha, ese cuadro maravilloso, este cuadro que está ahora a la derecha, lo captó al instante. No es que ella pinta animales, su identidad está conformada a través de los animales y hoy las invito a ver cómo. Miren la potencia que tienen sus seres, miren la mirada, ni hablar de la calidad técnica, ni hablar de la coherencia del corpus de obra. Por supuesto que eso está de lado, es la potencia de sus imágenes, la mirada de sus animales. Entonces, la gran pregunta filosófica, psicoanalítica, que yo invito a que pensemos a través de Rosa Bonheur, es cómo se construye el propio lenguaje a través del mundo. En el caso de Rosa,
yo planteo 4 territorios muy claros. Su identidad está delimitada por la familia, por el paisaje, su paisaje de infancia, por lo que podríamos llamar la política, la ideología o la fe, que a veces se mezclan, y por lo que yo llamé en esta clase la construcción de un alfabeto propio, ¿no? Que es la identidad como una forma de ser en el mundo y de habitar en el mundo. En el caso de ella, su forma de habitar el mundo y en el mundo es en el vínculo con los animales. ¿Por qué? Bueno, primero, porque Rosa forma parte de una familia de artistas. Entonces, decimos, ¿por qué esta identidad se construye a través de la pintura? Bueno, primero porque Rosa forma parte de una familia de artistas. Es hija de Sophie Marquis y el dibujante Raymond Bonheur. Se forma técnicamente, pictóricamente con su padre, en el estudio de su padre y en el taller de Léon Cogniet, como era típico en la época, copiando fotos, esculturas, pinturas, particularmente en el Louvre. Sus hermanos, ¿quiénes fueron? Muy conocidos, si uno mira la historia del arte, son Auguste Bonheur, pintor también de paisajes y animales, Isidore Bonheur, escultor, y Juliette, que también, la hermana, era pintora de animales. Familia de artistas, aquí los vemos. La que tiene ese libro sobre sus manos es Rosa, y están su padre, y están, perdón, sus 3 hermanos. Familia de artistas. Los animales son, por lo tanto, el territorio familiar de Rosa. Es el territorio de lo familiar, es el lenguaje compartido, es el sentimiento compartido. ¿Qué vemos acá? Cada una de estas pinturas fue pintada por sus parientes, una por el padre, una por su hermano y una por su hermana. Es decir, que claramente y literalmente ese lenguaje es conformado, ese lenguaje familiar es compartido y es absolutamente, es compartido entre ellos. Bien, dijimos primero familia, 2, B, el paisaje de la infancia. ¿No? La construcción de qué, del mundo, de cómo ella va construyendo el propio mundo. La madre de Rosa es adoptada por un comerciante muy rico de Burdeos. Acá vemos una foto de los campos de Burdeos. Es decir, que Rosa se cría en una Francia rural, en el campo. Infancia y gran parte de su vida vive rodeada de animales. Los animales son también su familia. El campo y todos sus seres constituyen su lugar en el mundo y también los de su familia. Es decir, el campo, el paisaje, el horizonte abierto y los animales son lo mirado, lo amado, lo observado y lo pintado, ¿no? Se constituyen como objeto de amor, se constituyen como objeto de deseo y como compañía. Rosa va a vivir rodeada de jardines y animales durante toda su vida. Aquí vemos la forma en que ella tiene de acercarse, maravillosa, técnicamente increíble, de acercarse a esos animales. Y de acercarse literalmente, no es una mirada lejana, es una mirada muy cercana. En tercer lugar, ¿cómo conforma Rosa este universo pictórico? Bueno, a través de la ideología, ¿no? Claramente. En el caso de Rosa, ella se cría en el seno de una familia sansimoniana, ¿no? Saint-Simon fue un filósofo intelectual francés que predica el socialismo. Particularmente se pregunta por las condiciones de la sociedad industrial y específicamente por aquellos 2 actores sociales que estaban fuera con ventajas mucho menores en esta sociedad que se estaba creando, que eran los obreros o los trabajadores manuales y las mujeres. Lo que busca Saint-Simon, por lo que se pregunta Saint-Simon, es por la búsqueda de la igualdad de las condiciones de la vida y de la educación en esta sociedad industrial burguesa que están haciendo. Es decir, que Rosa se cría en un clima progresista, de progresismo familiar, un clima súper moderno, de modernidad. Artistas que se comprometen particularmente
con la emancipación de la mujer y de los trabajadores, y por lo tanto a Rosa y a Juliette su padre también los lleva a su estudio y les enseña a dibujar y a pintar. En 1828 se muda a París con su familia y su padre funda una de las primeras escuelas femeninas de dibujo en París. ¿Qué pasa con Rosa? Bueno, sus vínculos amorosos, Rosa es abiertamente lesbiana desde muy niña. Ella decía, yo era la más marimacho de todos, decía en una Francia rural conservadora sin ningún tipo de problemas, tenía el pelo corto, toda su vida usó pelo corto, fumaba puros. ¿Quiénes vemos en estas fotos? A sus dos parejas. ¿Quiénes son? Una es Natalie Micas, las dos son pintoras como ella. A Natalie la conoce de muy chica, de adolescente, no se separan hasta la muerte de Natalie en 1889, y después se pone en pareja con la norteamericana, también pintora, Klampke, también, con la que vive 10 años hasta que Rosa muere. Ana fue la heredera absoluta. Aquí las vemos. A la izquierda la vemos con su última pareja, ella más grande, y a la derecha la vemos con su primer pareja de años, que también era pintora y que compartían el estudio. Cid no es ni ahí el primer cuadro que ella vende, es sí uno de los más caros que ella vende, lo cual era inusual en el mundo del arte y particularmente para una mujer. ¿Cómo seguimos construyendo este universo pictórico de Rosa? Dijimos la familia, dijimos la infancia, dijimos las compañías, y ahora decimos esta identidad de Rosa, ese vínculo tan fuerte con su pintura, con los animales, tiene que ver con la construcción de un alfabeto propio, ¿no? La identidad como una forma de ser en el mundo, como dirían los fenomenólogos, como una forma de habitar el mundo. Rosa tiene problemas de niña para aprender a leer y escribir. Para ayudarla a memorizar el alfabeto, su mamá le sugiere que elija un animal para cada letra y lo dibuje. Miren, ¿no? Lo que es literalmente la construcción de una identidad. Entonces, Rosa es mucho más que una pintora de animales. Rosa conforma su infancia, su ideología, su familia y un alfabeto propio a través de los animales. Los animales son literalmente su vida. Su madre muere cuando ella tiene 11 años. La mandan pupila a un internado de mujeres, tiene problemas de adaptación serios, la sacan. ¿Por qué también? Comienza a mostrar Rosa grandes aptitudes artísticas. Entonces su padre decide sacarla del internado y formarla en su propio taller. Recuerden que pintaba animales. Tiene un periodo de aprendizaje con el padre que la manda al Louvre, típico de la época, a realizar copias de grandes maestros, Caravaggio, etc., las cuales no solo copia de forma increíble, sino que vende, y mucho y muy bien, ayudando inclusive a aumentar los ingresos familiares. Es decir, que una vez más, los animales se transforman en su compañía, su salvación y su amparo. Ella prefería estar cerca de los animales, pintaba entre sus amados animales, tiene una mirada muy cercana, es un dato muy interesante eso. Miren lo que decía ella: me convertí en una pintora de animales porque me encantaba moverme entre los animales. Estudiaba un animal, lo dibujaba en la posición que tomaba, y cuando cambiaba otra posición lo volvía a dibujar. Una obsesión, una pregunta, una compañía permanente. Aquí la vemos de grande con sus perritos amados que pintó una y otra vez en su jardín, hoy Museo Taller, en Francia. Y volvemos a este retrato, porque este retrato es un retrato maravilloso, no solo técnicamente.
Esta persona, Dufay, entendió perfectamente que los animales eran mucho más que esa frase fácil de decir Rosa Bonheur, pintora de animales, ¿no? Es lo que estamos sosteniendo la tesis de esta clase, que los animales conforman su identidad a través de su infancia, de su alfabeto y de la compañía permanente. B de buey, por ejemplo. B de burro. El alfabeto construido como su madre le pidió a través de la imagen, ¿no? A través de los animales. C de caballos. Esta pintura, los argentinos que estén aquí, está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Se puede ir a ver. G de gato. T de trabajo, un cuadro famosísimo de ella. El sombreado. Miradas, amor, de ella hacia los animales y entre los mismos animales. Días de campo, paz, calma, quietud. M de manada de compañía, los ciervos. Fíjense siempre la cercanía, aun cuando son retratos colectivos de animales, la cercanía de Rosa a ellos. Es decir, a que así se conforma el laboratorio del artista, ¿no? Investigar, tocar, oler, pintar. Aquí la vemos ella de grande en un retrato muy lindo que le hicieron. Es decir, que para ella los animales fueron su infancia, fueron su familia, fueron su paisaje, fueron su compañía, fueron su lenguaje familiar compartido y constituyeron, por lo tanto, un alfabeto personal que encarna en su propia obra, en su pintura. Siempre mis alumnos ya me conocen, tengo una orientación deleuziana, por Gilles Deleuze, el filósofo, y como aquellas pinturas que están logradas siempre, o suele haber como, no quiero decir una fórmula, pero algo que no falla, que es cuando el pintor o la pintora está atravesado por aquello que se pinta, la pintura es muy difícil que falle. Ella estaba literalmente atravesada por ello. Vimos primero en términos más psicoanalíticos o metafóricos, ahora también en términos literales. Rosa trabaja y trabajó en mercados de caballos y mataderos. Pasaba días enteros observando animales en el bosque o en las montañas. Tenía muchos animales vivos y muertos en su estudio. Visitaba inclusive los mataderos para estudiar las disecciones y para hacer bocetos a lápiz de la anatomía de los animales. También asistió como oyente a clases universitarias de anatomía y osteología veterinaria. Se hizo amiga de zoólogos y naturalistas, aprendía de ellos. Es decir, que Rosa convive de forma permanente con sus letras, su alfabeto, su manera de entender el mundo, sus animales. T de ternero. Miren las miradas. Miren las miradas. Pintura. Es difícil no caer ahí. ¿Cuál es la situación de las mujeres en Francia en ese momento? Complicada, marginal, diferente, por supuesto, en cuanto a los derechos civiles de los varones. De hecho, en 1857, acá ven la imagen, ella necesita que la policía la autorice para aparecer en público vestida con pantalones. Las mujeres no tenían permitido usar en la calle pantalones. Ella estaba en matadero con animales, no podía ir con vestidos ni con polleras, ¿no? Obviamente, Rosa frecuentaba las ferias de ganado para tomar apuntes del natural. Le dan este permiso de travestismo, así lo llamaban, cuando una mujer se vestía de varón públicamente, le dan este permiso, el permiso de travestismo, y cada 6 meses lo tenía que renovar firmado por un médico, argumentando cuestiones de salud para que sea permitido que ella, en este caso, esté vestida con pantalones
en lugares públicos. Tengamos en cuenta un dato histórico muy relevante. En 1857, Rosa, que está en el sumum de su carrera, tiene este permiso de travestismo para ir a los mataderos, a los mercados vestida de varón, con pantalones, cómoda. Recién en 1944, en Francia, la mujer tiene derecho a voto. Así que fíjense todo lo que falta. Perdón, 1944. ¿Qué pasa? Rosa tenía un talento excepcional, logra todo lo que se propone, no tenía vergüenza de ser lesbiana, tenía un vínculo familiar y un padre absolutamente contenedor, tenía un talento gigantesco, con lo cual el reconocimiento público e internacional empieza de una manera avasallante e imparable. 1841 presenta en el salón sus dos primeras obras, Cabras y Corderos y Dos Conejos, que son aceptadas. 43, le dan una medalla en la exposición de Rouen de 1843. 44, le dan otra medalla, es premiada, se destaca. En el 45, va un paso más adelante y obtiene una medalla en el Salón de París. En el 48, Rosa Bonheur obtiene la medalla de oro del Salón de París. Muere su padre. Rosa Bonheur, en 1849, empieza a dirigir, insólito, inusual para una mujer, la escuela de dibujo creada por su padre. 1853, participa en New York en la exposición en el Met, en el Metropolitan. Ahí logra Rosa un reconocimiento internacional a tal punto que la conocen y le empiezan a comprar la reina Victoria, la emperatriz Eugenia, recuerden, la mujer de Napoleón III, quienes se vuelven coleccionistas suyas, entre otros. Se hace muy rica, no solo muy famosa, sino muy rica. Acá vemos una litografía de la época, de 1863. La emperatriz, la mujer de Napoleón III, Eugenia de Montijo, visitando el estudio de Rosa Bonheur. Se hace absolutamente conocida, demandada y solicitada, y cobra muy bien sus pinturas. En 1848 se da un evento insólito, y es que Rosa Bonheur es la primera mujer en entrar en el patrimonio de un museo, en este caso del Museo Francés. El Museo también de Luxemburgo adquiere esta obra, Labranza en Nivernais, hoy en el Museo d'Orsay, también llamada El Sombreado. La Bourgeois en Nivernais, Arando en Nivernais. Esta obra es la primera obra de una mujer en ingresar en un patrimonio público, en un museo público. No solo eso, Rosa es la primera mujer en lograr la Legión de Honor francesa. La Legión de Honor francesa, como ustedes saben, la otorga Napoleón I a partir de 1804. A Rosa Bonheur le dan la Legión, el mérito y el reconocimiento, y la integran a la Legión de Honor francesa en 1865. Es decir, 61 años después de ser creada, es la primera mujer en acceder a ese reconocimiento. Miren la paleta, miren la versatilidad, miren el virtuosismo, pero también la emocionalidad, ¿no?, que está presente en las pinturas. Sus perritos, al final, los ciervos, los bosques, los mataderos. Este cuadro fantástico, ¿no? Podría ser un bosque, un Bruegel, los jabalíes escondidos en la nieve, de 1870, que es uno de mis preferidos. Miren el misterio, miren esa paleta de ocres, marrones y sienas que en ningún momento se mezclan ni se confunden, ¿no?, que son de una belleza increíble. Es mucho más que una pintora de animales.
No solo eso, Rosa Bonheur, cuando empieza la guerra franco-prusiana, realiza estos cómics, una situación muy triste. Ella misma se ofrece para ir a la guerra, por ser mujer no es aceptada. Pero también el dato histórico es que en 1870 no solo que ella quiere poner el cuerpo, ¿no?, por su nación, sino que escribe este cómic que publican en un diario que es de una tristeza infinita, es desolador, padres, familias que se desarman por la guerra, con tinta negra y agua, que es de una belleza y de una vanguardia, ¿no?, la lógica del cómic para la época, increíble. Bien, ¿qué más nos habla de la situación de las mujeres en la pintura? Esta mujer, con esta pintura increíble, con este reconocimiento, con esta trayectoria, toda su obra queda en la trastienda, literal, en el sótano del Museo del Prado. Al Prado le falta la mayúscula, desde 1879 hasta el 2017, ¿no? Todos los mecanismos de invisibilización de la mujer, no solo de la época, sino posteriores, hasta el 2017. ¿Por qué la sacan de la trastienda a Rosa Bonheur? Porque hay una exposición en el Prado, histórica, que se llama La mirada del otro, escenarios para la diferencia, donde se celebraba el Día del Orgullo Gay en España. Entonces se eligen 30 obras que tenían que ver o con mujeres, o con lesbianas, o con gays. Por eso la sacan a Rosa Bonheur del sótano en el 2017. Ahora, ¿qué pasa? Sacan estos cuadros increíbles y cuando sale de la oscuridad, los grupos feministas, las historiadoras del arte, las museólogas, exigen claramente la reincorporación en la historia de la obra de esta pintora, junto con la circulación y exposición de obras de esta artista genial. Por eso la elegí hoy, porque el menú feminista que empezamos a dictar en febrero va en la misma dirección. Leer la historia a contrapelo, recuperar a todas estas mujeres geniales, que no solo fueron negadas en su momento, que no solo tuvieron que atravesar un montón de barreras en su momento, sino que luego fueron también negadas por los museos, por la historia del arte, por la narrativa. Aquí vemos un retrato que le hacen poquito antes de morir, muy lindo, Rosa Bonheur en su estudio. Es una ilustración que aparece en Le Petit Journal, un periódico que circulaba mucho de cultura en Francia en ese momento. Rosa era absolutamente reconocida, famosa, demandada, establecida culturalmente en Francia, no solo en Francia, en Europa, como les dije antes, era aclamada por distintas cortes y también tenía obra ingresada en museos internacionales. Aquí la vemos en su jardín a Rosa. Esta es una obra, es una foto de la década del 80, de los 90, no se sabe exactamente de cuándo. Esta era su casa y su jardín. Esto hoy es el Museo Casa Taller Rosa Bonheur, que es un museo privado, que desde 1859 y durante 40 años fue la casa y el taller de la pintora Rosa Bonheur. Esto ha quedado y lo han conservado en el museo como ella lo ha dejado. Este era un espacio donde ella leía y escribía, hoy parte del museo. Estos son fragmentos, escenas de su paleta, de sus óleos, pintaba óleo sobre lienzo, ¿no?, de sus inspiraciones, sus botellones. Acá la vemos más de cerca. Este retrato hermoso lo hace su pareja, su última pareja, Anna Campbell, ¿no?, en 1898. Ella pintando, ¿no? Esto iba yo, ¿qué es ser pintora de animales? Tienes mucho más que una pintora de animales. Ella pintando, ¿no?, su identidad, y también, por supuesto, atrás esos caballos. Nunca deja de pintar. Por eso no quería quedar con la muerte o con la historia como algo cerrado, como algo caduco, sino
proponer empezar a girar la rueda, hay que darle voz, hay que darle visibilidad, como a tantas mujeres que han sido silenciadas en la historia con un talento excepcional, inclusive reconocidas por sus propios contemporáneos. Sus animales nos siguen mirando bien de cerca, porque aparte esta es una de las características de su pintura, a diferencia de su familia, que no es ni mejor ni peor, es distinto. Su padre pintaba, su hermano pintaba y su hermana pintaba, todos pintaban muy bien, pero Rosa tenía una particularidad que es la cercanía, y yo lo que sostengo, lo que sostuve en esta clase es la tesis que esa cercanía está dada por todos los factores que fui mencionando, que tienen que ver con su identidad personal, su forma de memorización en la infancia, su madre invitándola a que aprenda el alfabeto a través del dibujo de los animales, su dolor y su duelo en un internado que solo sale de ello a través del dibujo de los animales y de la compañía permanente de los animales en su vida. Por eso es mucho más Rosa Bonheur que una pintora de animales, sino que construye un alfabeto que le es propio a través de los animales. Bueno, esto es lo que yo reuní para contarles. Espero que les haya resultado interesante. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que la hayan disfrutado, que hayan adquirido saberes, conocimientos, herramientas que antes no tenían. Los invito y les cuento, en nuestra página pueden acceder a distintos menúes, son cursos grabados. Los llamamos menúes porque son a la carta, es decir, un filósofo o pintor o psicoanalista analiza a través mío a un pintor, por ejemplo, Redon por Delacroix, o Da Vinci por Freud, o Deleuze a William Turner. También pueden ver, siguiendo la dirección de esta clase, nuestro menú feminista. Allí trabajamos hacia una descolonización de la historia del arte, trabajamos y ponemos sobre la mesa a 150 mujeres artistas que no figuran o figuran poco o mal en los manuales y en la historia del arte. Intentamos una deconstrucción de esa narrativa con una perspectiva de género, lo llamamos menú feminista, lo encuentran en nuestras plataformas. Bueno, y estén atentos porque todo el tiempo estamos comenzando cursos nuevos y ojalá podamos conocernos ahí y que comiencen a formar parte de nuestra gran comunidad que es la Escuela Filosofía y Arte. Gracias y adiós.